Bien, regresamos con Karen Weinberger, directora de emprendimiento de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué tal? Muy bien, Juan José, gracias. Bien, la primera pregunta sería una muy básica y sencilla, pero que por ahí tiene pues algo más de profundidad. ¿Qué diferencia a un emprendedor de un empresario? Bueno, como dice la palabra empresario, el empresario es el que forma una empresa. No todos los emprendedores se convierten en empresarios. Y eso creo yo que ha promovido el hecho de empujar, promover y motivar tanto el emprendimiento informal que nunca termina siendo empresario. El empresario es el que forma una empresa y por lo tanto como empresario paga impuestos, tiene gente en planilla probablemente y forma parte pues de la estructura formal de la economía, ¿no? Los emprendedores, tú puedes ser un emprendedor, los alumnos en una clase están emprendiendo actividades constantemente. Entonces, iniciativas, ¿no? Entonces, el empresario necesita ser emprendedor, pero el emprendedor no siempre se convierte en empresario. Y cuando hay todas estas grandes actividades, programas de promover el emprendimiento, la pregunta es cuándo vamos a comenzar a promover el emprendimiento formal que se convierte en empresario, ¿no? ¿Cuál es el problema? Porque todos los peruanos nos estamos vendiendo el cuento, no sé si es la palabra exacta, pero del emprendedor, y hay una dinámica de que somos el país no sé qué, en el emprendimiento y no sé cuántos, cuando la gran literatura económica y empresarial dice que esos emprendimientos informales lo que hacen es básicamente descapitalizan al país, promueven una cultura de informalidad y legalidad que no ayuda a nada y lo peor de todo, por la baja productividad, no generan grandes beneficios para la economía en general. Hubo un reporte que estaba leyendo hoy día en la mañana sobre esto, decía que el Perú era un país que desarrollaba mucho emprendimiento, pero nadie veía la otra cara, que era que muchos de estos emprendimientos no lograban pasar ni siquiera el primer año y por lo tanto era una descapitalización. ¿Cuál es un poco tu percepción sobre eso? Si nosotros partimos de la importancia de las empresas para la generación de puestos de trabajo, crecimiento de la economía, pago de impuestos, desarrollo de competitividad, innovación, claramente el seguir promoviendo el emprendimiento por emprendimiento no tiene sentido. Cuando yo, por ejemplo, hago un concurso nacional de cualquier emprendimiento en el Perú, y le entrego $20.000 a un emprendedor que no necesariamente tiene las competencias necesarias para convertirse en un empresario exitoso, una empresa competitiva, en realidad no estoy generando valor, estoy destruyendo valor, porque a alguien le he quitado esos 20.000 para dárselos a este emprendedor. Entonces, yo creo que es efectivamente, como tú dices, la palabra emprendimiento está muy de moda, está muy, creo yo, tratada de una manera inadecuada, ¿no? Cuando hace poco teníamos expertos acá hablando sobre el tema de emprendimiento y empresa y decían claramente, lo que los países deben promover para el desarrollo son las empresas y los empresarios. Los emprendedores son actitudes que debemos tener los seres humanos y los individuos, pero que muchas veces no generan necesariamente mayor crecimiento, mayor desarrollo. Es un crecimiento personal, puede ser, ¿no? Pero no es que sea necesariamente mayor empresa, ¿no? Cuando uno revisa el perfil de la conformación de las empresas en el Perú, a través del estudio de GEM, aparentemente somos una economía de uso eficiente de los recursos, como lo llaman, ¿no? Y entonces, según estos indicadores, lo que dicen es que tenemos que construir instituciones que permitan que estos emprendedores se conviertan en lo que tú dices, empresarios. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta batahola de ideas y de leyes y de promociones de cosas que en el fondo son improductivas cuando tal vez lo que queremos estar trabajando es la institucionalidad que permita la formación de empresas? Exactamente, una de las cosas que es clarísimo es que, por ejemplo, el emprendedor no siempre se convierte en empresario porque el costo de convertirse en empresario es muy alto para el tamaño o tipo de negocio que tiene. Por otro lado, no solamente un tema de costo, es un tema de conocimiento. Aunque parezca increíble, muchos de los emprendedores quiebran una y otra vez, no porque no tengan negocios algo competitivos, sino porque no saben cómo funciona la SUNAT, no saben dónde pagar, les caen multas, las multas son más grandes que su capital y por lo tanto al final es un tema de desconocimiento. Ahora, yo creo que hay dos grandes, políticas que se deberían promover en el país, ¿no? Uno es quizás el emprendimiento por un tema de supervivencia,
por un tema de darle una alternativa de autoempleo a muchísima gente en el Perú que de pronto no tiene las condiciones necesarias ni la educación suficiente para entrar a un puesto de trabajo. Y otra cosa es promover a través del Ministerio de la Producción temas de la calidad, sistemas de calidad, etcétera, la competitividad de las empresas. Porque si hay muchos emprendedores con muchísimas ganas de convertirse en empresarios grandes, exitosos, súper trabajadores, y que lo hacen, ¿no? El tema es que no son muchos. Ahora, todo el mundo dice, sí, el Perú es un país lleno de emprendedores y de empresarios exitosos, pero ¿cuántos son? Ahora, yo hablaba hace unas semanas con una persona que me decía todo esto y yo le decía, pero ¿qué separa al peruano de un cubano, por ejemplo? Yo no creo que el peruano sea naturalmente más innovador que el cubano. La diferencia es que probablemente el ambiente de negocios de un peruano es mejor que el de un cubano y por lo tanto el peruano se levanta a las 5 de la mañana para emprender algo, mientras que el cubano se levanta a las 9 de la mañana porque no tiene mucho que hacer. Además no va a ser propietario de los recursos que genera. ¿Hasta qué punto entonces la idea esta del emprendedor peruano no está basada en la forma como está generada la institución y la capacidad de ser informal muy fácilmente, y no tanto entonces a todo este idealismo de que el peruano es por naturaleza una persona innovadora, creativa, y por lo tanto un gran emprendedor por esos motivos? Lo que pasa es que un emprendedor debe tener iniciativa, debe tener pasión, se recursea, y los peruanos se recursean todo. Yo no sé si es un tema de... Claro, pero mi pregunta es, ¿los cubanos no serían iguales si tuvieran las oportunidades de tener los recursos después de haber trabajado? Lo que pasa es que creo que no tiene la libertad para hacerlo. Claro, acá no hay ningún control. De hecho, había una relación que le encontré también en uno de estos cuadritos de 0.8 entre libertad económica y emprendedurismo. O sea, claramente hay una relación muy fuerte entre la libertad económica y la capacidad de innovar, ¿no? Acá nosotros tenemos emprendedores en la calle todos los días. Y tienes centros completos llenos de emprendedores que se dedican, por ejemplo, al contrabando y qué sé yo, un montón de actividades ilícitas, y tienes guachimanes en la puerta y policías controlando la puerta del centro comercial. O sea, lo que pasa es que, claro, con leyes laborales tan estrictas como las que tenemos, que hacen el mercado laboral tan rígido, si no existiera esta vía de acceso, digamos, a generarse un futuro, por ahí pues estaríamos con un desempleo de 30%, 35%. De hecho. Como España. Sí. Yo estoy convencida de eso porque además otra de las razones que también se ve en el estudio es por qué muchos empleados que son emprendedores y que tienen grandes ideas, iniciativa e innovación no se vuelven empresarios. Y es porque también, estando como empleados, tienen una gran protección laboral. Entonces, que no les conviene eventualmente dejarla y comienza. Mucha gente tiene negocios paralelos, ¿no? Lo sabemos. Pero tienen un trabajo formal, al mismo tiempo tienen emprendimientos medios informales. Y están formalmente en una empresa y bueno, ¿no? Excelente, Karen. Te agradezco por la entrevista. Espero tenerte en otro momento porque nos ha quedado corto el tiempo y me he quedado con muchas preguntas escritas. Encantada. Muchas gracias a ti. Gracias, Karen. Bien, regresamos después de la pausa.